Es obligación de parte nuestra como cristianos predicar el Evangelio a tu familia y a tus amigos y a las personas que te rodean. ¿Por qué razón? Porque esas personas no van a saber a dónde van a pasar la eternidad. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar el día de hoy? Acerca de la inspiración de la Escritura, la inspiración de la Biblia. Y Ecuador está bajo maldición. Ecuador está bajo maldición y la ira de Dios se está viendo reflejada en la tierra. Entonces, a pesar de que los juicios del Apocalipsis todavía no llegan, pero yo sí creo que Dios está como que avisando, ya que hay gente que no advierte, está avisando de que el Señor está indignado con el Ecuador. Y nos hemos salvado de algunas, precisamente por su misericordia. Porque Ecuador hace rato merece un rico terremoto como el de Turquía, y si es que no es más. No, mira, Ecuador está bajo maldición, pero al mismo tiempo está siendo bendecido. Porque hay un remanente, un pueblo que está orando, un pueblo que está en los caminos del Señor, realmente. Los volcanes también están locos. O sea, ¿para qué? La voz de Dios se escucha en la naturaleza, pero la gente no percibe la voz porque no se han arrepentido. Como dice la Biblia, ¿se acuerdan cuando leímos hace unos meses atrás? Mientras no se conviertan al Señor, el velo de sus ojos no va a caer. Van a estar ciegos. Viendo, no ven, viendo, no escucharán. Entonces, aunque ellos vean lo que vean, no van a reaccionar mientras no se convierten. Para colmo de los colmos, hoy en día, y aquí ya entro en tema, ahora sí presten atención en todo, se está levantando un grupo de personas dentro del catolicismo romano, que no voy a dar sus nombres, pero que entre comillas están estudiando y están atacando durísimo el evangélico. Y a mí me preocupa un poco el tema de que son piedras de tropiezo a las personas que no son conocedoras de la Biblia como nosotros la conocemos. Es una persona que no es madura en la fe, una persona que no es madura en la palabra de Dios. Cuando escucha a estas personas, se los llevan en peso rápido. Muchas de estas doctrinas, de estos personajes, por eso la Biblia le llama Babilonia, la madre de la confusión, confunden a las personas por medio de sus prédicas, se podría decir, y la gente como no conoce de la Escritura y no conoce del Señor como debería de ser, se dejan llevar por este tipo de doctrinas. Les voy a decir algo, y quiero preguntarles algo. ¿Qué es la Biblia para ustedes? ¿Qué es la Biblia para ustedes? La palabra de Dios. ¿Quién lo dice? ¿Cómo sabes que esto es palabra de Dios? Solo porque lo dice. Fue inspirada por Dios, escrita por hombres. Y eso le da fe de que esto sea palabra de Dios. O es un libro cualquiera. Todos los cristianos vamos a decir que la Biblia es palabra de Dios. Pero yo quiero que ustedes me den una respuesta con madurez y conocimiento. ¿Cómo sabes que la Biblia es palabra de Dios? ¿Quién te lo dijo? Porque si ustedes se van a encontrar con estas personas que han escuchado a estos falsos, a estos herejes, les van a hacer ese tipo de preguntas y ustedes tienen que saber qué responder. Es verdad que el cristiano se mueve por fe, pero también tenemos que movernos por conocimiento para no quedar como ridículos. Pregunto, ¿es la Biblia palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Por qué? Fue expresada por Jesucristo. Ok, vamos a arrancar por ahí. La Biblia está dividida por dos bloques, ¿verdad? Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, ya estamos en tema por si acaso, ¿eh? El Antiguo Testamento, ¿dónde empieza y dónde termina? A ver. Géminis. Génesis. Y termina en Malaquías. ¿Ya?
La Biblia en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa el Antiguo Testamento? ¿Por qué se llama Antiguo Testamento? Porque es antes de Cristo. ¿Y el Nuevo Testamento qué es? De Cristo en adelante. ¿Dónde empieza el Nuevo Testamento? Mateo. ¿Dónde termina el Nuevo Testamento? Apocalipsis. Muy bien. Ahora sí. Antiguo pacto, Nuevo pacto, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Ahora sí. Antes de entrar al Nuevo Testamento, quiero que ustedes me digan un fundamento sólido para tú decir que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Solo el Antiguo. ¿La Biblia en el Antiguo Testamento es palabra de Dios o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Una respuesta facilita. Una respuesta sencilla y contundente. No para un ateo, sino para un creyente que no sabe mucho de Biblia. Porque el ateo tiene que utilizar otro argumento y a veces son muy orgullosos y no quieren reconocerlo. Pero vamos con personas que sí tienen la disposición del corazón, pero no tienen un conocimiento y se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Ok. ¿Quién dijo que el Antiguo Testamento es palabra de Dios? Jesús. Juan capítulo 5, versículo 39. Vamos a ver. ¿Quién dice que el Antiguo Testamento es palabra de Dios? Jesucristo habla con los judíos y les dice lo siguiente: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo está certificando que el Antiguo Testamento es palabra de Dios y el Antiguo Testamento es la que da testimonio de mí, que yo ya estoy aquí presente, dice Jesús. Ahora, en ese momento que estamos leyendo esto, Jesucristo lo dijo de forma verbal. En ese momento que ustedes están leyendo este versículo, no existía el Nuevo Testamento. Solo existía el Antiguo Testamento. Entonces, Jesús dice que las escrituras, desde el Génesis hasta Malaquías, son palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es verdad, es la palabra de Dios porque ellas testifican de mí y ya estoy aquí. Se cumplieron. Una persona que es creyente. Ahora, para una persona que no es creyente, tendrías que ver muchos argumentos que no lo vamos a tocar ahorita, pero ¿Jesús fue real o no? Ya les he explicado. Demasiadas evidencias hay. Jesús murió y resucitó. Y si Jesús murió y resucitó, entonces él era quien dijo quién era. Entonces fue lo que él dijo, sus dichos, su vida, pasión y muerte fueron verdades. Entonces esto es una consecuencia de lo que él fue y dijo, una verdad absoluta. Ahí deberíamos entrar en otro tema que no es el tema de ahora. ¿Qué es lo que quiero llegar al tema de hoy? Quiero contrarrestar a estas personas que dicen que la tradición oral está por encima de la escritura. ¿Quiénes utilizan esa frase? La tradición oral está por encima de la Biblia. ¿Qué religión la utiliza? Los católicos. Los católicos se basan mucho en la tradición oral. ¿Qué es la tradición oral? Son lo que supuestamente se transmitió de forma verbal durante generación y generación y generación, y hoy en día lo que ellos practican en el catolicismo romano es una práctica que ellos aprendieron de la tradición oral, y la tradición oral ellos la ponen por encima de la escrita. Tremenda herejía. Todo ese tipo de cosas. Y eso quiero contrarrestar hoy. Yo quiero demostrarles que tú no puedes poner la tradición oral por encima de la escrita, porque la escrita fue establecida por algo, precisamente para que la tradición oral en el camino que se ha venido mezclando un poco de cosas, y hoy en día se vive en la tradición oral, existe mucha confusión dentro de la doctrina religiosa por la tradición oral. ¿Ok? Vamos a ir viendo eso poco a poco. Entonces, ¿qué dice Jesús? En el Antiguo Testamento,
Los judíos tenían la tradición oral y la tradición escrita. Ellos también tienen la tradición oral, judíos y católicos. ¿Cuál es la tradición escrita para el judío? ¿Alguien me puede decir? El Antiguo Testamento. No, ellos no tienen el Nuevo Testamento como palabra de Dios. Ellos se quedaron hasta el Antiguo Testamento. ¿Por qué se quedaron hasta el Antiguo Testamento? Porque no reconocieron a Jesús como el Mesías. Ellos están esperando otro Mesías que sabemos que ese va a ser el anticristo. Entonces el Nuevo Testamento ellos no lo aceptan. Ellos se quedaron en el Antiguo Testamento. No todos los judíos, porque sí hay judíos que se han convertido a Jesús. Pero un cierto porcentaje de judíos se quedaron en el Antiguo Pacto. Ahora, ellos tienen dos tradiciones, la tradición oral y la tradición escrita. ¿Cuál es la tradición escrita del judío? El Antiguo Testamento. ¿Y cuál es la tradición oral del judío? El Talmud. ¿Han escuchado el Talmud? El Talmud babilónico. Es decir, ellos aparte de tener su Biblia, tienen otro libro que lo ponen al mismo nivel de la Biblia o incluso un poco más. Y están llenos de ¿qué cosa? De comentarios de sus rabinos. Ese Talmud están llenos de comentarios, opiniones de sus rabinos, sus máximas autoridades, que opinan lo que dice la Biblia. Y ellos escriben su Talmud. Y eso ellos lo tienen como ley oral. Ellos tienen la ley oral y la ley escrita. La ley oral, que es el Talmud, y la escrita, que es el Antiguo Testamento. Ahora, cuando Jesucristo se les aparece, Jesucristo les recrimina, no sé si está bien dicha la palabra, pero los confronta y les habla duramente por poner la tradición oral encima de la escrita. Y es lo que vamos a ver a continuación en Mateo capítulo 15. Una de las tradiciones orales, ¿cuáles eran? Versículo 1 en adelante. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos. ¿Quiénes eran los escribas? Eran los que transcribían la Biblia con su pluma y todo eso, ¿no? Esos son los escribas. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? O sea, de sus líderes. El Talmud, la ley oral. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Le dice. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? O sea, los discípulos se estaban metiendo todo el pan ahí con tierra. Y la ley de ellos, la oral, era, en ese tiempo, no sé si ahora la habrán modificado, pero en ese tiempo era, tienes que lavar las manos porque si no eso es pecado. Eso es la tradición oral, que aunque no esté escrito, o aunque esté escrito, es transformado a la forma en la cual el rabino oralmente lo interpretaba a su manera. Parecido al católico. Ya, ¿de dónde sacaron esa persinación? Eso no está en la Biblia. ¿De dónde lo aprendieron? De la tradición oral. Estamos ahí. Por ahí voy. Ahora sí. Dice, ¿por qué tus discípulos, verso 2, quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Verso 3. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios, o sea, la escritura, por vuestra tradición? Ustedes quiebran la escritura, lo escrito, lo sagrado, por la tradición de su boca. Jesús les dice, ustedes quebrantan la ley escrita de Dios, la Biblia, por su tradición oral, poniendo su tradición oral por encima de la escrita. Y es lo mismo que hacen muchos de estos católicos herejes, que ponen encima la tradición oral por encima de la sola escritura, que es las Sagradas Escrituras, la Biblia. Poniendo por un nivel inferior la Sagrada Escritura y poniendo por un nivel superior las prácticas de sus antepasados. ¿Qué te pasa, pues? De una vez créate un Talmud también babilónico, un Talmud romano, créate, pues. Si los judíos tienen el Talmud babilónico, que es la ley oral, y el Tanaj, que es el Antiguo Testamento, usted que está haciendo lo mismo que Jesús les reclamó, bueno, si usted quiere poner las Sagradas Escrituras, la escrita, por debajo de tu tradición oral, créate de una vez un Talmud romano, pues. Con la opinión de tu líder máximo, el romano Francisco, pues. No todo,
No todo lo que dice ahí estuvo mal, pero muchas de las cosas que estaban ahí las ponían por encima de la escritura que sí estaban mal, entre eso lo que acabamos de leer. Lógico, no es nada malo, pero ya ponerlo como ley, obligación, por encima de la escritura, ese era el problema. Entonces se basan mucho por las tradiciones orales y es algo que Jesús, pero, y vemos una prueba. Ahora, claro, como muchos no quieren reconocer estas cosas, van a salir en defensa y van a hacer una mezcolanza y la van a arreglar bonito, pero vamos a seguir viendo en el transcurso de los versículos bíblicos cómo se sigue certificando que la escritura está por encima de la tradición oral. Y es la única fiable. Ojo, vamos a verlo, poco a poco. Regresamos al verso 3, dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios, de la escritura, por vuestra tradición, es decir, la oral? Verso 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y al que maldiga padre o madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que a su padre o a su madre diga, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarte, ya no has de honrar a tu padre ni a tu madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, no escritural. ¿Cuál es el problema? Que ellos decían, ok, podían ver a su mamá y a su papá muriéndose, pero ellos decían, no, esta plata yo no se la puedo dar a ellos porque esta es mi ofrenda para Dios, porque así lo dice nuestra tradición oral, es sagrada, no la puedo tocar. Y tu mamá necesita eso, o tu papá necesita ese dinero, ¿y qué decían ellos? No, esto es para Dios. Hipócritas les decía eso. Porque la escritura dice, honra a tu padre y a tu madre. Si tú ves que ellos están en necesidad y esa ofrenda es para el templo de Jerusalén en ese tiempo, dásela a tu papá y a tu mamá para que ellos puedan salir adelante, porque eso establece la escritura. Ellos no hacían eso. ¿Qué enseñaban? Según su doctrina oral. No, esto es sagrado, es para Dios. Hipócrita le decía. Cuando la tradición oral es contraria a la escrita, es basura. No sirve. No sirve. Eso es en cuanto al Antiguo Testamento. ¿Cuál era el problema en el Antiguo Testamento? Que los judíos se basaban mucho en la tradición oral por encima de la escrita, la escritura, la Biblia. Viene Cristo y empieza el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, que empieza desde Mateo hasta Apocalipsis. ¿Por qué el Antiguo Testamento es palabra de Dios? Les vuelvo a preguntar. Porque Jesús lo dijo. ¿Dónde lo dijo? En Juan capítulo 5. ¿Qué dijo Jesús? Escudriñen las escrituras porque en ellas les parece que tienen vida eterna y efectivamente ellas son las que dan testimonio de mí. Son palabra de Dios. Jesús lo certificó. A un creyente, un ateo tiene que ir por otro lado, obviamente, ¿no? Un ateo tiene que ir por la vida de Jesús y la historia, ya tienes que ir por otro lado. Estoy hablando de un creyente. Cerramos el paréntesis, abrimos otro paréntesis y vamos al Nuevo Testamento. ¿El Nuevo Testamento es palabra de Dios, sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Quién lo dice? Jesús ya no estaba. Cuando se escribió el Nuevo Testamento, Jesús ya no estaba. El Nuevo Testamento se escribió a partir más o menos del año 60 en adelante. Y Jesús estuvo hasta el año 33. Acuérdense que cuando cumplió sus 33 años, él murió, resucitó. Chao, les dejo el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces en el 33, de ahí a partir del año 60 más o menos en adelante, comienzan las escrituras, las cartas, el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera, Segunda los Corintios, Gálatas, Efesios, Primera, Segunda Tesalonicenses, Primera, Segunda Timoteo, Tito, Judas, Apocalipsis, todos esos libros, Colosenses, Filipenses, todos esos libros del Nuevo Testamento fueron muchos años después.
De hecho, la Biblia no está ordenada cronológicamente. Muchos dicen que el primer libro de la Biblia no es Mateo, sino Juan. Otros dicen que el primer libro de la Biblia es Corintios. Pero el orden de los factores, como dicen, no altera el producto. El asunto aquí radica en que si el Nuevo Testamento es palabra de Dios, ¿y quién certifica que el Nuevo Testamento es palabra de Dios? Olvídate del ateo, voy con ustedes, porque ustedes son los que van a responder. Yo quiero que ustedes sepan, ¿ustedes están seguros que el Nuevo Testamento es palabra de Dios? ¿Por qué están seguros? Eso es lo que yo quiero saber, que ustedes, ¿por qué ustedes están seguros que el Nuevo Testamento es palabra de Dios? Ya vimos el Antiguo Testamento, probado, ¿sí o no? ¿Lo dijo o no lo dijo Jesús? ¿Qué hacemos con el Nuevo Testamento si Jesús ya no estaba? ¿Quién certificó eso? Los apóstoles. ¿En dónde? Ya, ahí alguien te va a decir entonces la tradición oral está por encima de la escrita, porque primero vino la oral y después la escrita. Okay. Vamos a segunda a Timoteo. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Quién escribe esta carta de Timoteo? Y es Pablo. ¿Ya? Es el origen, el transmisor. El origen es el Espíritu Santo. ¿Ya? Ahora bien, segunda a Timoteo, capítulo 3, verso 16, esta recomendación o este consejo, mejor dicho, esta orden, la da el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Él tenía un discípulo Timoteo, se llamaba Timoteo, y les enseñaba muchas cosas. Y le dice lo siguiente: Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién provoca todas estas cosas? La buena obra, para que tú seas preparado, tú te prepares en las cosas de Dios. La escritura. No la tradición oral, sino la escritura. Pregunto, para ese tiempo que se escribió esta carta, ¿ya existía el Nuevo Testamento, sí o no? ¿Saben qué te van a decir? Que esto no se refiere al Nuevo Testamento, se refiere al Antiguo Testamento, porque hasta ese tiempo todavía no había Nuevo Testamento, pero del Antiguo Testamento. Entonces, ¿funciona este texto para el Nuevo Testamento o no? ¿De qué depende? ¿Por qué funciona? Claro, es que, exacto, el Nuevo Testamento se consolidó muchos años después. Esa carta, cuando la escribió, fue dirigida a Timoteo con origen al Antiguo Testamento. Pero Pablito no sabía que el Espíritu Santo de Dios, que lo inspiró a Pablo, Dios estaba diciendo que también se refería al Nuevo Testamento. Segunda de Pedro. ¿Cómo se sabe eso? Segunda de Pedro. El apóstol Pedro, cuando Pedro escribe esta carta, cuando el apóstol Pedro escribe la carta que vamos a leer a continuación, segunda de Pedro capítulo 3, verso 15. Cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, dentro de la, ¿cómo se podría decir en nuestro lenguaje moderno? Dentro de la gallada de los miembros del arca, ya circulaban las cartas del apóstol Pablo. Dentro del círculo cristiano de los primeros siglos, cuando el apóstol Pedro escribió esta carta que vamos a leer a continuación, ya existía Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, existía todo el Nuevo Testamento hasta la carta de Pedro. Lo único que no existía, perdón, hasta primera y segunda de Juan existía. Lo único que todavía no existía era el libro de Judas y el libro de Apocalipsis, que salió un poquito más adelante. ¿Qué capítulo vamos a leer ahorita? Segunda de Pedro. En tu Biblia, aproximadamente, ¿dónde está ubicado Segunda de Pedro? Casi al final, cerca de Apocalipsis, ¿verdad? Ya. Pero en realidad, esa carta se escribió mucho antes.
¿Qué pasa? Que cuando Pedro escribió esa carta, dentro del cristianismo de los judíos ya circulaban todas las cartas del Nuevo Testamento antes de Pedro que tú tienes en tu Biblia. Es decir, ya existía Mateo, ya existía Marcos, ya existía Lucas, ya existía Juan, ya circulaban, o sea, no estaban unidas. Esas cartas ya circulaban. Por ejemplo, en Guayaquil ya circulaba la carta de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En las redes sociales, en Quito ya circulaba Romanos, Hechos, Primera y Segunda de los Corintios. En Riobamba circulaba Primera y Segunda de Juan. Ya circulaban las cartas, escritas por ¿quiénes? Los apóstoles de Jesús. Todavía no se había compilado después ya se compiló, pero ya esas cartas ya circulaban y ya eran certificadas por parte del Espíritu Santo de Dios como palabra inspirada por Dios. ¿En dónde? En el capítulo que vamos a leer ahorita. ¿Sí me hago entender? Entonces estamos hablando de que ya teníamos dentro del ámbito cristiano de los primeros siglos, ya teníamos las cartas, los evangelios circulando, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etcétera, hasta Primera y Segunda de Juan en tu Biblia. Y resulta que el apóstol Pedro escribe la siguiente carta diciendo lo siguiente. ¿Se acuerdan que Pablo dijo toda escritura es inspirada por Dios? ¿A quién le dijo? A Timoteo. Haciendo referencia ¿a qué? ¿Al Antiguo o al Nuevo Testamento? Al Antiguo Testamento, pero Pablo no sabía que el Espíritu Santo, que es lo que vamos a leer ahorita, ya le estaba diciendo, Pablito, tus cartas son inspiradas por Dios, son canon bíblico. Vamos a verlo. El apóstol Pedro dice, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 15, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Escuchen bien, como nuestro amado hermano Pablo, ojo, las mayorías de las cartas del Nuevo Testamento, por no decir casi todas, fueron escritas por Pablo o direccionadas por Pablo. Fíjense, dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Quién da la sabiduría? La sabiduría viene por inspiración de el Espíritu Santo. Y Pablo escribió sus cartas por la sabiduría que vino por inspiración de el Espíritu Santo. Entonces sus cartas son inspiradas de él, el Espíritu Santo. Y él las escribió y las regó. ¿Quién los certifica? El apóstol Pedro. Y date cuenta, para que veas que más adelante vamos a ver, que Pedro pone los escritos de Pablo y los demás libros de la Biblia del Nuevo Testamento al nivel del Antiguo Testamento. A continuación, verso 16. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, en las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Mira cómo la pone al mismo nivel de las otras escrituras. Los escritos del apóstol Pablo lo pone al mismo nivel de las escrituras del Antiguo Testamento como inspiración de la sabiduría del Espíritu Santo de Dios. Y dice, muchas de esas cartas que el apóstol Pablo escribe, es difícil de entenderla para quiénes, para los eruditos, ¿no? Los indoctos, los inconstantes, quienes tuercen como también tuercen las escrituras. Sus cartas, que son inspiradas por la sabiduría de Dios, las tuercen como también las otras escrituras. Otras escrituras. Las pone al mismo nivel de las Sagradas Escrituras. Sus escritos. ¿Se dan cuenta? Entonces, si Pedro es el que certifica que las cartas del apóstol Pablo son inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, significa que sus escritos son inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, según de Timoteo 3:16, cuando el apóstol Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios, Pablo se refería al Antiguo Testamento, pero Dios se refería al Antiguo y Nuevo Testamento por completo. Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Ya de parte de Dios ya existía la conexión. Y no de por gusto llegó lo que ya tenemos en nuestras manos hoy en día.
Y en ese tiempo ya dentro de las iglesias existía el conocimiento de las cartas, de las epístolas, por separados, pero ya existía el conocimiento. Hasta que muchos años más adelante ya se recopilaron todos y se hizo una sola, como el libro que tenemos en nuestras manos, la Biblia, que es una recopilación de libros, por eso se llama Biblia, de biblioteca. Una biblioteca en una sola, Biblia. ¿Ya? Y se llama Sagradas Escrituras porque son inspiradas por Dios, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora bien, alguno me dirá, ¿y qué hacemos con Lucas? Porque aquí el apóstol Pedro me está mencionando las cartas de Pablo, pero no me está mencionando el Evangelio de Lucas, que lo escribió Lucas por iniciativa propia. ¿Cómo hablamos ahí? ¿Quién era Lucas? Era un investigador. Alguien que se puso a investigarlo todo y lo plasmó por escrito. Sí, yo certifico que lo que dicen por ahí de ese Cristo es verdad, ya lo investigué. Era un investigador reconocido de la época. No era cualquier pelele. Era alguien respetado. Y él escribió el Evangelio de Lucas. Posterior a ese Evangelio, él ya se reunió obviamente con Pablo y escribió los otros libros. Mande. Se convirtió lógicamente pues a Cristo después de todo lo que investigó. Pues. Lógico, pues se convirtió. Y ya sabemos que Lucas ayudó muchas de las veces al apóstol Pablo cuando Pablo estaba en la cárcel y él le ayudaba a escribir muchas de las cartas que son las epístolas y las cartas del Nuevo Testamento. Espero no estar hablando en chino para algunos que no conocen mucho sobre esto. Espero que estoy tratando de ser lo más explicativo posible, ¿no? Vamos a ver, por favor, Lucas capítulo 10, versículo 7. Y vamos a ver 1 Timoteo capítulo 5, si puedes abrir otra ventana. 1 Timoteo capítulo 5. Vamos a leer primero a Timoteo capítulo 5. Regresamos a 1 Timoteo. ¿Quién escribió 1 Timoteo? ¿A quién fue dirigida la carta de Timoteo? A Timoteo. ¿De parte de quién? De Pablo. En 2 Timoteo 3:16, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Toda la escritura es inspirada por Dios. Pablito no se dio cuenta, creo yo, ¿no? Vamos a dejarlo ahí en duda, de que el Nuevo Testamento ya era inspirado por Dios. Puede ser, no lo sabemos. ¿Ya? Pero en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 18, dice lo siguiente. Ojo, por favor. Pues la Escritura dice, escucha bien, la Escritura dice, para Pablo, ¿qué era la Escritura? ¿El Antiguo o el Nuevo Testamento? Y para Dios, ¿qué es la Escritura? Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a ver si es cierto. Pablo dice, la Escritura dice, la Escritura, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Dónde dice eso? Deuteronomio capítulo 25, versículo 4, sin cerrarme por favor. ¿Qué dijo Pablo? La Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. ¿Dónde dice eso? Vamos a ver si es cierto que la Escritura en el Antiguo Testamento dice eso. Deuteronomio 25, 4. ¿Qué leímos ahorita? Leímos 1 Timoteo 5, 18. ¿Qué decía? La Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. Eso dice la Escritura. ¿Cuál es la Escritura para el apóstol Pablo? El Antiguo Testamento. Vamos a ver el Antiguo Testamento si dice eso. 25:4 dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Dice o no dice? ¿Es Escritura o no es Escritura? Pero ahí falta algo. ¿Y el obrero es digno de su salario? ¿Dónde está? ¿Sí están aquí? A ver, repito. Pablo le dice a Timoteo que la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y el obrero es digno de su salario. Son dos palabras. ¿Qué dice la Escritura? Palabra de Dios. En el Antiguo Testamento vemos en Deuteronomio capítulo 25, verso 4, dice, no pondrás a bozal al buey que trilla. ¿Sí? Lo dice. ¿Y el obrero es digno de su salario? ¿Dónde está? Lucas, capítulo 10, versículo 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den,
porque el obrero es digno de su salario. ¿Dónde está esa frase, el obrero es digno de su salario? En Lucas. ¿Y dónde está la frase, no pondrás bozal al buey que trilla? En Deuteronomio. ¿Deuteronomio qué es? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Antiguo. ¿Y Lucas qué es? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Nuevo Testamento. Entonces, ¿el Nuevo Testamento es escritura o no? Si el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, Antiguo Testamento, y el obrero es digno de su salario, el libro de Lucas, Nuevo Testamento. El Antiguo y el Nuevo Testamento son escritura, es inspirada por Dios. Poniéndome del otro lado. Ya, ¿qué dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Dijo que todo es. La escritura dice. ¿Qué dice la escritura? ¿Y dónde está eso? ¿Y el otro? ¿Y el Deuteronomio de qué es? ¿Y Lucas? Entonces el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Ya te entendí. Ya, ok. ¿Y el Nuevo Testamento es palabra de Dios? Ahí fue. Ya la cachaste. Ok. Si este muchacho está así, ¿cómo estará lo del internet? Dios mío, lindo, dale sabiduría. Bueno, espero que estén entendiendo. Tenemos que saber estas cosas, porque tenemos que saber lo que creemos y lo que vamos a enseñar. Ahora bien, los únicos dos libros que todavía no estaban hasta ese tiempo era el libro de Judas y Apocalipsis. Después ya lo certifican, obviamente, el mismo apóstol Juan, ya ni para qué leerlo en el libro de Apocalipsis, que entró en el canon bíblico y ya sabemos que ahí se cerró el canon, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No voy a tocar el tema del canon bíblico porque ahí tendríamos que refutar la falsa enseñanza del catolicismo romano, que después agregaron otros libros a la Biblia que no son parte del canon bíblico, como son, por ejemplo, la Biblia solamente tiene 66 libros. La Biblia católica tiene, creo que tiene 73 libros, si mal no recuerdo, que no son inspirados por Dios, muchos de los que ellos tienen ahí, no lo son. Si tú me dices que si los puedes leer como para conocimiento cultural de la época. Excelente, no hay problema, para que tú sepas qué era lo que pasaba en la época. Y puedes sacar versículos ahí bonitos, consejos buenos, pero no me puedes decir que eso es palabra de Dios. Eso sí que no. Por ejemplo, algunos versículos de la Biblia católica te enseñan a invocar ángeles, lo cual está prohibido por Dios y es totalmente contradictorio con la Biblia. ¿Tú crees que es bíblico que tú necesites un pescadito? Mira, que ya ni me acuerdo. Hay un ritual con un pescado para ahuyentar demonios. Eso se llama brujería. Eso es brujería. Si quieres, búscalo para ver en qué versículo está, pero sí está. Utilizaban el pescado para ahuyentar demonios en la católica. A ver, ábreme por favor la Biblia católica con deuterocanónico. Escribe así, Biblia católica con deuterocanónico. Y busca el libro de Tobías. Esto que vamos a leer no es palabra de Dios. Tobías 6, verso 2 dice, partió el muchacho en compañía del ángel y el perro le seguía, yendo de camino. Aconteció que una noche acamparon junto al río Tigris. Bajó el muchacho al río a lavarse los pies, cuando saltó del agua un gran pez que quería devorar el pie del muchacho. Este gritó, pero el ángel le dijo, agarra el pez y tenlo bien sujeto. El muchacho se apoderó del pez y lo arrastró a tierra. Y el ángel añadió, abre el pez, sácale la hiel, el corazón y el hígado, y guárdatelo, y tira los intestinos, porque su hiel, su corazón y sus hígados son remedios útiles. El joven abrió el pez, tomó la hiel, el corazón y el hígado, asó parte del pez y lo comió, salando el resto. Luego continuaron su camino los dos juntos hasta cerca de Media. Preguntó entonces el muchacho al ángel, hermano Azarías, ¿qué remedios hay para el corazón? ¿Qué remedios hay en el corazón, el hígado y la hiel del pez?
Le respondió: ¿se le quema el corazón o el hígado del pez ante un hombre o una mujer atormentados por un demonio o un espíritu malo? El humo ahuyenta todo mal y les hace desaparecer para siempre. Cuanto a la hiel, untando con ella los ojos de un hombre, atacando por manchas blancas y soplando sobre las manchas, queda curado. ¿Qué? Esa vaina, ¿sabes lo que es? Eso es brujería, chicos. ¿Acaso Jesús no dijo: en mi nombre echarás fuera demonios? Y acá te manda que le saques el hígado, que lo hagas asado, que metas el corazón, que los que practican brujería hacen esas vainas. Exacto, ellos utilizan estos textos que no son inspirados por Dios, por eso se llaman deuterocanónicos, que son después del canon bíblico, y los utilizan y dicen: es que la Biblia dice, la palabra de Dios dice. Eso no es palabra de Dios, nada que ver. Y eso está en la Biblia católica. Y ellos lo dan por cierto. Y como esos hay muchísimos que cuando tú los comparas con el verdadero canon bíblico, que solo tienen 66 libros, perdón, no 73, te vas a encontrar con cualquier cantidad de barbaridad. Como estas que leímos ahorita. Tradición oral. Eso que plasmaron por escrito fue de lo oral, pero que no está acorde con el canon bíblico. Después metieron esos otros. No es inspirado por Dios. Ahora, si tú lees todo el libro de Tobías, te vas a dar cuenta que hay informaciones que te pueden servir como conocimiento cultural. Por ejemplo, ahí vemos el río Tigris, creo que decía, ¿no? Puedes conocer conocimiento algo del río Éufrates, creo que decía. Pero bueno, cosas superficiales, ¿no? Se podría decir que dentro de la Biblia, palabra de Dios verdadera, metieron libros cualquiera y lo ponen al nivel de la palabra de Dios inspirada por Dios, y no es inspirada por Dios. La inspiración divina solamente tiene 66 libros. Otro ejemplo. Ajá, otro ejemplo. Dígame. Ay, otra, que estaban con el ángel de la guardia. Seguramente. El libro de Apocalipsis, cuando el apóstol Juan se arrodilla ante el ángel, ¿qué le dijo el ángel? Párate, ñaño, que yo soy consiervo tuyo y soy igual que tú. El quien tienes que invocar es a Dios, no a mí. El ángel. El catolicismo romano. Catolicismo romano. Por eso sacan cosas que son extrabíblicas, que no son bíblicas, que no están dentro del canon original, que solo son 66 libros. Ellos tienen 73 que no son parte del canon bíblico, por eso se llama deuterocanónico, son después del canon. Canon significa regla, medida, que ellos utilizaban una medida de que todo lo que dice la escritura tiene que concordar, tiene que ir en armonía. Lo que no era en armonía quedaba fuera. Esos son los deuterocanónicos, como por ejemplo que leímos ahorita, que no tiene ninguna armonía con todo lo que leemos en la Biblia original. Nada que ver, que el hígado, que... O sea, y hay otros versos, por ejemplo, si mal no recuerdo, Macabeos, creo que hay uno que dice que mi escritura es mediocre, pone, o sea, ¿cuánto has visto que un hombre de Dios hable que lo que yo escribo es mediocre? Todo hombre de Dios dice: así dice el Señor, ta, 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 ta. Acá es como que pone en tela de duda lo que él escribió. O sea, muchas cosas que nada que ver. Entonces, para defender o justificar lo injustificable o defender lo indefendible, ¿qué es lo que dice? Es que él estaba utilizando un lenguaje de humildad y por eso decía: es que yo no creo que lo que escribí sea como inspirado, soy un hombre cualquiera. Mira hasta dónde llega la herejía y la hipocresía, ¿no? Por eso Apocalipsis le llama Babilonia. Babilonia viene de Babel, Torre de Babel, confusión, la madre de las rameras, la madre de la Babilonia la grande, la madre de las confusiones a nivel mundial. ¿Cuánta gente no está confundida con estas sectas? Creyendo que lo que hacen es cierto, cuando en realidad no tiene ningún sustento bíblico. Y te van a sacar la tradición oral que está por encima de la escrita, hijo lindo, seguro. Primero de los Corintios capítulo 4, versículo 5 en adelante, 6, vamos al 6 directo. Esto sí es palabra de Dios, esto sí es escritura, esto sí es canon bíblico, esto sí es inspirado por Dios, y cualquiera que te diga que la tradición oral está por encima de la escrita, así dice el Señor, verso 6, por esto, hermanos, les he presentado como ejemplo de mí y Apolos.
por amor de ustedes, para que de nosotros aprendas a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno se envanezcan los unos contra otros. ¿Qué estaba pasando para que él diga esto? Ya vean que la tradición oral dice esto. A nosotros nos enseñaron los discípulos esto y nosotros se le transmitimos esto. Claro, en primera instancia fue oral, pero se plasmó por escrito para que la oralidad no se corrompa. Porque no había escritura todavía. Después vinieron las cartas y las epístolas y los evangelios. Pero antes de eso todo era oral. Nadie está diciendo lo contrario. Pero Dios mismo, ok, aquí se me están yendo por otro lado. Aquí me están cogiendo un pescadito que le sacas el hígado del corazón y vamos a desplazado y lo ponen en una puerta ya mismo para que ahuyente el demonio de la casa. Vamos a plasmar, porque lo escrito está. Listo. ¿Y qué dice la escritura? Inspirada por Dios. No te vayas más allá de lo que está escrito. Cualquier enseñanza, cualquier dicho, cualquier cosa que te digan que no se encuentra en la escritura es tradición de hombre, no de Dios. Porque no está escrito en la palabra de Dios. Amén. Toda escritura es inspirada por Dios. Génesis, Apocalipsis. Pero los primeros cristianos del primer siglo, ellos hacían cosas que no están en la Biblia y ok, está bien. Pero lo que ellos hicieron en los primeros siglos no quiere decir que esté avalado por Dios. Te pongo un ejemplo. ¿Por qué hoy en día el catolicismo romano no bautiza a los hombres y a las mujeres desnudos? Si los primeros cristianos bautizaban desnudos y en cementerios. Tradición oral. Es que agarras lo que te conviene. Los bautizaban desnudos. Y primero los adoctrinaban un año para ahí bautizarlos. ¿Por qué tú no haces lo mismo si tanto hablas de la tradición oral? Los primeros cristianos lo hacían. ¿Por qué tú no lo haces? Es que agarras lo que te conviene. Repito, lo que no está en la Biblia no es de Dios. ¿Cuál es el origen de...? Déjame que el Espíritu Santo me ponga a ver, lo que el hermano pregunta aquí, que estas personas pueden coger como excusa, pero en el Antiguo Testamento Dios le mandó a Moisés que ponga en las puertas sangre para que la muerte no entre en esa casa y mate a los primogénitos. ¿Okay? Cuando Dios hablaba, apuntaba a algo. ¿Cuál era el mensaje de Dios en el Antiguo Testamento? Siempre es cristocéntrico. La sangre del cordero era la que ponían en los dinteles de la puerta. Cordero. Cuando aparece Cristo, ¿qué dice el apóstol Juan? No el apóstol, sino Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros, gracias a su sacrificio, su sangre, somos libertados de la muerte. ¿Conecta? ¿Qué puedes conectar con el corazón del pescado, con el hígado y el asado y que lo pones con Cristo? Nada. En toda la Biblia apunta a Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Cristo. Toda. Y aquí voy a lo mismo que le dijo Jesús a los fariseos y a los escribas. ¿Por qué con vuestra tradición de hombres quebrantas la escritura? Si la escritura dice, no te vayas más allá de lo que está escrito. ¿El rosario está escrito? ¿El inclinarte ante muñecos está escrito? Sí, pero en reprobación. La ceniza, ¿de dónde salió eso? Así salen sectas como la de los testigos de Jehová, que puede estarse muriendo tu tía, tu tío, tu hijo, tu hija, pero ellos dicen que no puedes la transfusión de sangre porque eso es pecado, porque la Biblia dice que la sangre
y usan la Biblia y sacan sus tradiciones orales, y se les muere la gente y no donan sangre. Esos son los testigos de Jehová, ellos creen eso. Los mormones tengo entendido que también se bautizan desnudos, creo, no estoy seguro, ¿no? ¿De dónde sacan eso? Imagínate. Nada que ver, nada que ver. Ahora, de que pasan milagros, de que pasan cosas, pasan. ¿Y acaso no dice la Escritura que el diablo se disfraza como ángel de luz? ¿Acaso no dice la Escritura que Dios no comparte su gloria con nadie, que Dios es celoso y que la gloria solo es para Dios? Si tú invocas a Guadalupe y Guadalupe te hace el milagrito, la próxima vez ¿a quién vas a invocar y le vas a dar gloria y gracias? A Guadalupe. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios es celoso y que Él no comparte su gloria con nadie. La gloria es solo mía, dice el Señor. Nada que ver esa vaina. ¿De dónde sacan eso? Si el bautizo es una orden de Dios, pero tú lo tienes que hacer con conocimiento de causa. ¿Por qué te vas a bautizar? ¿Qué es el bautizo? ¿Cuántos bautizos existen? 2, en agua y en espíritu. ¿Qué significa el uno y qué significa el otro? En el Semana Santa vamos a hablar sobre eso, ¿ya? Ahorita no. Pero tiene que haber previo un arrepentimiento. Un niño, ¿cuántos años tiene la chiquita? 5. Ali, ¿te quieres bautizar? ¿Te quieres bautizar? No. ¿Qué es el bautizo? No, no sabes. ¿Qué vas a meterle al agua a esa niñita que no sabe? Si la Biblia dice que el bautismo es para el previo al bautismo tiene que haber confesión de pecados y arrepentimiento. ¿Ella qué? ¿Sí o no? Entonces, tiene que ser con conocimiento. Ahora, cuando ella ya crezca un poquito más, ahí sí, ¿no? Sí, ¿no? Va a ser más grande. Ahí sí. Dime. Ya, vamos a hacer algo. Ahorita me estás leyendo. Vamos a leer el contexto. Leemos el contexto para ver qué significa ese capítulo. Yo no sé. A ver, léelo de nuevo. Ahorita me está leyendo que los mormones son, ¿no? Utilizan este versículo que ahorita está leyendo para bautizar a los muertos, a los que están muertos. ¿Qué dice el versículo que leíste ahorita? Solo dice bautizados por los muertos. En esa frase, para los que... Ya, ellos se justifican con un versículo bíblico que dice que bautizados por los muertos. Ok, chiquitito, ¿no? Vamos al capítulo. ¿Qué capítulo es? 1 Corintios 15, 29. 29, perdón, ¿no? 15, 29. Uy, pues tendríamos que leer todito. Son 58 versos. A ver, el capítulo 15 habla de la resurrección de los muertos. Vamos a leer el 28, ¿ya? Tenemos que leer todo, es mucho. Pero luego de todas las cosas, que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Dios mío, lindo descontexto. ¿Sabes a quién habla con ese muerto? A ver, ¿de quién habla de ese muerto? A ver, vamos al contexto. Los mormones utilizan ese versículo chiquito que leímos para bautizar a los muertos. A los vivos en nombre de los muertos, así es. Ya. ¿Qué habla el capítulo entero? ¿A quién se refiere cuando habla del muerto? ¿Cuál es el conflicto del capítulo? Capítulo 15, versículo 1. ¿Saben qué pasaba? ¿Cuál era la discusión? Que la gente no creía en la resurrección de los muertos. No creían que Jesús había resucitado de los muertos. Ahí arranca el asunto. Habla de Jesús, el muerto, el resucitado. A ver, verso 12, vamos. Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Sí ven? Esa era la discusión. ¿Cuál era la discusión? Que algunos decían que Cristo no resucitó entre los muertos porque eso no existe. Y siguen leyendo que esa es la discusión y llegamos hasta el versículo que leímos hace un rato, el verso 28, 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos
si en ninguna manera los muertos resucitan? Está hablando de Jesús. Si los muertos no resucitan, ¿de qué sirve que yo me bautice por un muerto? Si está muerto. Si los muertos no resucitan. Cristo no resucitó entonces. Entonces, ¿para qué me bautizo yo? Eso es lo que quiere decir. ¿Sí te das cuenta cómo sacan un texto fuera de contexto? O sea, lo que el apóstol Pablo, y tú continúas leyendo y dice, Cristo resucitó entre los muertos. Y mira cómo dice más adelante, verso 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Continúa la discusión. 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual es primero, no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. Bueno, y continúa con la resurrección de los muertos, cómo va a ser cuando los muertos resuciten, etcétera, etcétera, gracias a la muerte y resurrección de Jesús. Porque son 58 capítulos, versículos, no lo vamos a leer todo. ¿Ya? A ver, 50. Ya, eso habla de la resurrección de los muertos. ¿Gracias a quién? Al que murió, al muerto. Por eso nos bautizamos por ese muerto que ustedes dicen que murió y no resucitó. Él resucitó. Y si está muerto, ¿por qué bautizarse por los muertos? Es lo que decía. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí ven cómo sacan de contexto? Por eso es que es importante leer todo el contexto. Y así sacan locuras, pero utilizan la Biblia, cual Satanás al mismo estilo de Jesucristo cuando fue tentado en el desierto. ¿Acaso no dice la Biblia que si tú te tiras de aquí, de abajo, no está escrito que Dios enviará a sus ángeles para que tú no tropieces con tu pie en piedra? Es astuto, el diablo también usa la Biblia. ¿Y Jesús qué dijo? Escrito también está, no, al Señor tu Dios adorarás y solo le servirás. Escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito también está, no solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Escrito, escrito, escrito. Nunca dijo, la tradición dice. Jesús decía, escrito está. ¿Quién eres tú para poner la tradición oral por encima de la escrita? Por algo esto se llama Sagradas Escrituras. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Amén. Y ellas son las que dan testimonio de Jesús. ¿Existió tradición oral? Claro. Pero para que no exista tonterías como las que vemos hoy en día, se plasmó por escrito para irnos a lo seguro. Cualquier cosa que esté fuera de la escritura no es de Dios, es del hombre o del diablo. Punto. Amén. Por eso tenemos que remitirnos a las Sagradas Escrituras. Y termino. Segunda Timoteo capítulo 3:16 aplica para todo ahora sí. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil, ponla. Segunda Timoteo 3:16. Útil para enseñar, para instruir. Segunda Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Quiere ser perfecto? Vaya a la escritura. Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quiere ser preparado de parte de Dios para hacer buenas obras? Vaya a la escritura. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Dónde vas a aprender todo eso? Aquí, punto. Aquí vas a aprender a ser redarguido, ser corregido, ser instruido. Aquí, Biblia, Sagradas Escrituras, no más. Cualquier cosa que me quieran decir que no está en la Biblia, simplemente ya son manotones de ahogados. Lo siento mucho, pero las pruebas me remito. La Escritura dice. Yo no puedo poner otra cosa por encima de la palabra de Dios. Amén. Y así tenemos que conducirnos cada uno de nosotros. La Escritura. Ahora sí, para cerrar. ¿El Antiguo Testamento es palabra de Dios? ¿Es escritura inspirada por Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. ¿En dónde? En Juan. Juan 5:1. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿El Nuevo Testamento es inspirado por Dios? ¿Es escritura? Al igual que el Antiguo Testamento. ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque así lo certificó el Espíritu Santo por medio de los apóstoles. ¿En dónde? Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 3:16, Primera a los Corintios, capítulo 4, ¿qué más? Segunda de Pedro, capítulo 3 o el 5. Capítulo 3.
Lucas capítulo 10, Deuteronomio capítulo 25, y podemos tirarnos todo el día aquí. La Biblia es palabra de Dios. Lo certificó Jesús. Ahora, ahí se aplica. Cuando Jesús dijo que escudriñen las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, ¿se refería al Antiguo o al Nuevo Testamento? A los dos. Porque Jesús, aunque en ese tiempo solo existía el Antiguo Testamento, Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él lo que habla en el pasado es en el futuro, que es el presente. Es el todo. Y Él es el verbo encarnado, la palabra, el logos encarnado. Y Él ya sabía que se iba a plasmar por escrito hasta el Apocalipsis. Y Lucas que iba a investigar, y Lucas se iba a imaginar que su libro Lucas iba a ser inspirado por el Espíritu Santo de Dios y que hoy en día lo tenemos en nuestras manos. Él lo sabía. Así se ordena la Biblia. Amén. Ok, vamos a orar. Pónganse de pie. Nosotros sabemos lo que creemos y está escrito, está escrito, está escrito. Lo que no está escrito no es de Dios, lo que está escrito es de Dios. Punto. La Biblia solo tiene 66 libros. Si tiene 73, tu Biblia no es inspirada por Dios. La Biblia inspirada por Dios tiene 66 libros. Punto. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por enseñarnos este misterio tan grande el día de hoy, ya que tu palabra revela en realidad lo que hay en tu corazón. Y lo que hay en tu corazón apunta a una sola persona, que es Jesucristo, con el objetivo de mostrarnos tu salvación por medio de Jesucristo, para nosotros recibir el perdón de los pecados por medio del derramamiento de la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Gracias a su muerte y su resurrección, hoy en día nosotros podemos tener vida eterna y gozar de esa bendición tan grande y esa gracia inmerecida que solamente viene de ti, nada más que de ti. Y hoy, Señor, nosotros nos alineamos a tu palabra, lo que se encuentra escrito, para no irnos más allá de lo que se encuentra escrito, porque tu palabra es inspirada por ti. Es útil para redarguir, instruir en justicia, juicio y equidad, y prepararnos para toda buena obra y ser perfectos delante de ti en Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre, todo lo que escuchemos de aquí en adelante, tenemos que pasarlo por el filtro de la Escritura y no por el filtro de la tradición oral, sino la escrita, sola Escritura, lo que se encuentra escrito. Si no está escrito, no es de Dios. Si no está escrito, no es de Dios. Padre, gracias te damos por la revelación de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Hoy solamente transmitimos por medio de la predicación oral lo que se encuentra escrito. Es lo que nosotros hacemos. Gracias te damos. Prepáranos aún más y más para toda buena obra por medio de las Sagradas Escrituras. Perdona cualquier pecado cometido. Límpianos por completo en Cristo Jesús, en quien tenemos redención y perdón de pecados, por quien tenemos vida eterna y tenemos acceso a entrar al reino de los cielos gratuitamente. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén.